Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Vestuario. El episodio de hoy surge por una conversación que tuve con mi psicóloga, en donde ella me preguntaba cómo era en la facultad, cómo era la enseñanza o cómo eran las bases para poder empezar a plantear un diseño y después obviamente llevarlo más al vestuario. Y en esa conversación yo me di cuenta, la carrera en sí siempre fue como muy autodidacta, porque en sí nos daban las bases de cómo empezar a plantear un concepto, de ahí una idea y de ahí empezar a llevarlo a la investigación y después a las prendas, pero no es como que realmente había materias que te llevaban a un oficio en general, y teniendo en cuenta de que tiene mucho que ver con un oficio en nuestra profesión. Para la gente que no sepa, yo estudié diseño de indumentaria en la UBA y después me fui como especializando más en lo que es vestuario. Pero cuando yo empecé a estudiar después del secundario, todo lo que tenía que ver con diseño, no era como que había algo específico de vestuario en sí. Como que hubo mucho tiempo después que empezaron a haber muchos más cursos y gente que a través de las redes empezó a plantear sus propios cursos y mostrando sus propias dinámicas. Pero incluso desde la facultad como que tampoco te ayudaban a tener como una orientación hacia un punto después en la vida real, como que todo era muy idílico también, pensando, viste, como para diseñar en grandes marcas como lo es Dior o Chanel, o cosas así muy de alta costura que por lo general el consumo argentino no llega a ese tópico. Entonces era como estar en esa línea de fantasía y realidad, porque si tenías la suerte de hacer alguna pasantía durante la carrera, ahí también te das cuenta como que lo que te enseñaban no tenía mucho que ver con lo que era en la realidad. Por eso digo que tiene mucho que ver con los oficios, porque también es mucho de autodidacta. Yo los primeros años de la carrera los aprendí viendo videos de YouTube. Es fundamental para la realización de un buen molde. Si tomamos mal la medida, el molde va a salir mal. Exacto, y la prenda. Pero es eso, ¿no? Como empezar a buscar cursos y cosas así, era como todo muy autodidacta, entender a través de un video. Y vuelvo a decir lo mismo, en ese entonces no era tan normal encontrar todo tan fácil en las redes. Tipo, yo estoy hablando de 2014, 2013, donde no todo estaba todo tan desarrollado con las plataformas como para buscar de manera rápida y más eficaz algo que, por ejemplo, sea, no sé, una moldería básica o cómo intervenir un textil con teñidos. Era como todo muy rústico, por así decirlo. Y vos tenías como que, dependiendo de los proyectos que te llegaban de la facultad, los que te daban los profesores, ir viendo qué te servía y qué no para llevarlo a cabo. Y también era bastante cruel del lado de los profesores, no había mucha enseñanza en la construcción, y sino todo lo contrario, eran muchas críticas muy destructivas, o por lo menos a mí me tocó profesores que eran muy destructivos con sus devoluciones, y como que todo el tiempo tenías que depender de que al otro le fuera mal para que a vos tuvieras una buena nota. Y es horrible si es así, me pongo a pensar hoy en día en esas cosas, porque realmente la nivelación de los trabajos no demostraba qué tan bueno era tu proyecto, no, dependía del criterio de los profesores. Y creo que también eso no me ayudó después con mis próximos trabajos post facultad, o incluso con los clientes al principio, porque la primera jefa que yo tuve era como que le daba todo medio igual, como que no había como un criterio ordenado y se dejaba llevar mucho por los clientes. Entonces, con el tiempo yo me di cuenta como que no era la forma en la que yo me quería manejar tomando trabajos. Entonces después también terminé renunciando. Pero esta cosa de encontrar el propio camino también tiene mucho que ver desde esa búsqueda de la facultad en mi caso. Y lo que me lleva a pensar en qué es lo que querés buscar vos después con tu carrera, ¿no? Porque si bien no se habla mucho, hay muchas áreas en vestuario para trabajar. Cada espacio, cada área tiene como su propia impronta, sus propias manías, sus propios truquitos. Entonces, no necesariamente tiene que ser diseñando un vestuario para participar de una producción. Puede estar desde el área de realización, de vestidora, armando sombreros, zapatos, accesorios, no solo prendas. Y lo bueno de hoy en día es que hay un montón de cursos de diferentes cosas que están muy relacionados con el vestuario, y eso es algo bueno de que nos dio las redes, que hay mucha más gente del rubro, del oficio, que se anima a mostrar sus metodologías y enseñarlas también, porque al fin de cuentas son cosas que si no se pasan de generación a generación se van a terminar perdiendo. Y después obviamente queda en uno buscar
en qué área te querés especializar, si te querés especializar, ¿no? Porque tal vez querés aprender un poquito de todo, que yo me tiro más por esa línea, es como que me pasa que soy como muy curiosa y todo el tiempo quiero aprender algo nuevo. No me da el tiempo por lo general, pero sí me interesa como preguntar y averiguar. Entonces siento que hay como un montón de áreas relacionadas al vestuario que se pueden investigar y ver. Y por suerte hay un montón de cursos hoy en día. Si no tenés mucha idea, los puedes buscar en Instagram. Están, por ejemplo, los cursos de José Becchietti, que si también querés escuchar su entrevista está en el podcast. Es escenógrafa y diseñadora, que también nos habla de su proceso y ella tiene un montón de cursos. O incluso puedes buscar ya en teatros alguna escuela de oficios, porque vuelvo a lo mismo, el vestuario tiene mucho de oficio y esas enseñanzas por lo general se aprenden ahí. Por otro lado también está la parte de si querés emprender en vestuario con tu propia marca, también es como ahí tenés que empezar a averiguar un montón de cosas. En mi caso a mí nadie me lo advirtió y fue como empezar a ver qué hacía mi primera jefa y cómo no, y después de ahí empezar como a ver hacia dónde yo lo trasladaba a mi área, porque nadie te enseña economía en la facultad ni en ningún otro curso relacionado al vestuario, ¿no? Cómo es pasar un presupuesto, cómo hay que tener pensado los insumos, cómo podés del diseño ese llevarlo a un presupuesto económico, porque también es parte del vestuario, si bien dependiendo de quién lo maneje, sea más grande o más chico, pero es necesario tener en claro los números con los que vas a trabajar y sobre todo si vas a trabajar con clientes directos, porque tener un presupuesto limitado también te limita mucho en el diseño a veces. Todo es muy lindo en papel, pero llevarlo a la realidad cuesta plata y cuesta tiempo y eso también es muy necesario tener que aprenderlo. O incluso poner condiciones, a veces hay que tener cierta asesoría legal cuando pasan cosas y es raro como pensarlo desde el vestuario porque al ser también un oficio tiene como mucha cosa de ilegalidad o no está tan amparado legalmente y es raro presentar un contrato cuando vas a contratar una modista o una vestidora, pero a mí es una de mis condiciones firmar un contrato porque es algo de lo que me da tranquilidad tanto a mí y creo que a mi cliente también, como que es algo serio y yo me lo tomo en serio. Pasó hace un tiempo con un cliente bastante problemático que al principio no fue así. Se presentó como un productor en donde yo tenía que realizar creo que unos 6, 8 trajes por ahí. 3 eran muy complicados de hacer. Entonces, como yo ya me la veía venir por experiencias anteriores con mi primera jefa donde no presentábamos contratos y siempre había conflictos después en la paga, yo me busqué un contrato en internet y más o menos lo modifiqué y por suerte ese cliente firmó, pero no me cubría a mí legalmente en cuestión de plata. Hubo muchos conflictos para poder cobrarlo, porque incluso en el medio se enteró, creo que es algo bastante común en Argentina igual, este cliente se enteró que yo también estaba trabajando en otros proyectos, no solo en los de él, y él se pensó como que realizadora exclusiva de él y se ofendió porque yo estuviera trabajando con otros clientes también. Entonces ahí fue como un tire y afloje de que yo no estaba cumpliendo en el contrato y de que no me iba a pagar porque los vestuarios no llegaban a las condiciones. Y los vestuarios estaban impecables, o sea, no es por presumir, pero realmente estaban impecables y contó con lo que prometí, lo cumplí. Pero bueno, hubo mucho tire y afloje en donde en un punto dije, bueno, voy a hablar con un abogado porque necesito resolverlo esto. Y lamentablemente el contrato que yo había hecho, sacado de internet, no me cubría en un montón de áreas. Este abogado, que es conocido de la familia, me dijo, oye, mira, vas a perder mucha más plata mandando carta de documento e iniciando un juicio que dejándolo pasar y armamos un contrato nuevo para que en futuras producciones o proyectos vos estés cubierta legalmente. También palabras sabias de esa persona fue, vos pensás lo peor, que después te sorprendés. Entonces, también hay que aprender un poco, pero obviamente es imposible saber de todo, pero sí puedes contar con un buen equipo y más o menos que te orienten, porque si yo no hubiera tenido ese abogado en su momento, no sé qué hubiera hecho, la verdad, porque fue muy conflictivo y para mí fue un antes y un después.
a la hora de presentarme ante los clientes esta experiencia que tuve. Y saber que contás, aunque sea con alguien en situaciones así límites, está bueno. A mí por lo general me deja mucho más tranquila saber de que si pasa algo estoy cubierta, pero son esas áreas como que, viste, que tenés que aprender porque es necesario para tener un proyecto propio. Y si no querés tener tu propio proyecto, para saber qué puedes pedir del otro lado si vas a trabajar en una relación de dependencia, ¿no? Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Parece medio obvio, ¿no? Pero para mí en su momento no lo fue y realmente fue medio caótico, ¿no? Entonces, aprender un poco de todo, pero al mismo tiempo tener un backup de personas que te acompañen en ciertas áreas legales o económicas, también hacen a que el proyecto de vestuario tenga sentido para uno, ¿no? Porque si obviamente si trabajas de manera dependiente, no va a afectar tanto, o sí, dependiendo de qué área te ubiques, pero aprenderlas o averiguar también es parte de estas cosas del vestuario, ¿no? Porque no solo alcanza con lo técnico o cómo puedes llegar a diseñar, sino es necesario aprender, nos guste o no, de Excel, de economía, algo de leyes, ¿no? Si no puedes pagar a alguien que te asesore. Entonces, tener en cuenta estas áreas, no solo del lado técnico, sino también el administrativo, también es como lo que va a hacer a que un proyecto tenga forma. Y obviamente tenés que como que pensar para qué lado del vestuario querés ir, si querés ir de manera independiente o trabajar para alguien. De cualquier manera necesitas asesoramiento en algún punto o averiguar, ¿no? Tipo, el boca a boca siempre ayuda al ir y preguntar, che, ¿qué tal esta persona? O cómo trabaja, cómo se maneja. Ayuda mucho a poder tener como un parámetro. Espero que te haya gustado este episodio. Gracias por escuchar. Nos vemos la próxima.